Bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día radiante, lleno de sonrisas y, sobre todo, de mucha curiosidad. Porque hoy, tenemos un tema bomba. Un tema que, créanme, va a generar un torbellino de emociones. Prepárense para sentir, para analizar y para, ¿por qué no?, derramar alguna que otra lágrima. Hoy, amigos, vamos a desentrañar el impactante mensaje secreto que Kerem Bürsin, el galán turco que nos roba el aliento, le dedicó a la talentosísima Hande Erçel. Sí, la pareja que nos hizo suspirar, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son fans acérrimos de esta pareja, de la chispa que desprendían en Lofisinder, de la magia que irradiaban juntos. La conexión entre ellos traspasaba la pantalla, ¿verdad? Era algo palpable, algo que sentíamos todos los que los seguíamos. Y aunque su relación llegó a su fin, la huella que dejaron en nuestros corazones es, sin duda, imborrable. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Qué es lo que Kerem le dijo a Hande, a través de gestos, de palabras, de miradas, que nos va a tocar el alma? Pues bien, antes de comenzar, les pido que se preparen, porque este vídeo está cargado de emociones. Vamos a sumergirnos en un mar de detalles, vamos a analizar las pistas, a desmenuzar las palabras, a entender el contexto de este mensaje que, como les digo, esconde un significado muy profundo. Vamos a descubrir cómo, a pesar de la distancia, el amor y el respeto pueden seguir presentes. Y, como siempre, antes de que me olvide, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque cada semana les traigo lo más reciente y jugoso del mundo del espectáculo, especialmente sobre sus celebridades favoritas. No se van a arrepentir. Tenemos mucho que analizar, mucho que comentar. Así que, sin más preámbulos, comencemos con este vídeo que nos va a dejar pensando y sintiendo profundamente. Acompáñenme en este viaje emocional. Para entender el mensaje de Kerem, es crucial que retrocedamos un poco en el tiempo. Recordemos que su relación fue una de las más seguidas y comentadas por el público. Desde el momento en que se conocieron en el set de Lofisinder, la química fue innegable. La conexión entre Serkan Bolat y Eda Yildiz, sus personajes, se trasladó a la vida real, y la magia se hizo presente. La tensión, las miradas cómplices, la complicidad. Todo indicaba que había algo más que una simple relación laboral. Poco a poco, las especulaciones se convirtieron en confirmaciones. Kerem y Hande estaban juntos, y el mundo entero vibraba con su amor. Compartieron momentos inolvidables, momentos que nos regalaron a todos. Viajes románticos a destinos paradisíacos, fotos llenas de complicidad que inundaban las redes sociales, declaraciones de amor en público que nos hacían suspirar. Parecían la pareja perfecta, la definición misma de amor verdadero. Eran la envidia de muchos, la inspiración de otros. La forma en que se miraban, la forma en que se apoyaban, la forma en que se complementaban, era algo que realmente te tocaba el corazón. Sin embargo, como suele suceder en la vida, la historia tuvo un giro inesperado. A pesar de todo el cariño y la admiración que el público sentía por ellos, la relación llegó a su fin. La noticia de la ruptura, como era de esperar, conmocionó a todos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de desconcierto, de preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja tan enamorada decidía separarse? Los rumores comenzaron a circular, alimentados por la curiosidad y la especulación, pero ninguno fue confirmado por los protagonistas. Y es aquí, en este punto crucial de la historia, donde entra el famoso mensaje secreto de Kerem. Después de la ruptura, Kerem Bürsin concedió algunas entrevistas, participó en eventos, y, a través de indirectas, de gestos sutiles y de declaraciones cuidadosamente pensadas, empezó a revelarnos un poco más sobre lo que había ocurrido.
No se trataba de una conversación directa, no hubo un comunicado oficial que explicara los motivos de la separación. En cambio, Kerem utilizó una serie de gestos, de declaraciones que, al analizarlas detenidamente, nos permiten vislumbrar el mensaje que quería enviar a Ande, un mensaje lleno de respeto, de cariño, ¿por qué no?, de nostalgia. Un punto crucial para entender la profundidad de este mensaje es la personalidad de Kerem. Es un actor muy respetado, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Es conocido por su honestidad, por su autenticidad, por su forma de ser directa, sin tapujos. No es un hombre que se esconda detrás de máscaras ni que evada preguntas. Es alguien que prefiere hablar con el corazón, que valora la sinceridad y la transparencia. Por lo tanto, sus declaraciones, aunque en ocasiones puedan ser encriptadas, son siempre sinceras, siempre honestas. Son el reflejo de su forma de ser, de sus valores. Analicemos ahora, con lupa, el mensaje en sí. ¿Qué fue exactamente lo que Kerem dijo o hizo que nos hace pensar que se trata de un mensaje secreto dirigido a Ande? ¿Qué pistas nos dejó para que podamos armar este rompecabezas emocional? Primero, las entrevistas. En varias ocasiones, Kerem habló sobre la importancia del respeto, de la admiración y del apoyo mutuo en una relación. Subrayó la necesidad de valorar a la persona que tienes a tu lado, de apoyarla en sus sueños, de celebrar sus logros, de estar presente en los momentos difíciles. Estas palabras, aunque generales, cobraron una fuerza especial al ser dichas después de la ruptura. Parecía que estaba reflexionando sobre lo que pudo haber faltado, o sobre lo que se había dado por sentado. Parecía que estaba haciendo un balance de lo vivido, una especie de autoevaluación. También, habló mucho sobre el crecimiento personal, sobre la importancia de aprender de las experiencias, tanto de las buenas como de las malas. Dijo que las relaciones, incluso las que terminan, nos dejan lecciones valiosas, lecciones que nos ayudan a ser mejores personas, a ser más conscientes de nosotros mismos y de los demás. Este fue un mensaje de madurez, de entendimiento, una forma de aceptar el pasado, de sanar las heridas y de mirar hacia el futuro con optimismo, con la esperanza de seguir creciendo. Pero, sin duda, lo que más nos conmovió, lo que más nos tocó el corazón, fue la forma en que Kerem se refirió a Ande en particular. Siempre lo hizo con respeto, con cariño, con admiración. Nunca la criticó ni la culpó por la ruptura. Al contrario, siempre la elogió, siempre la reconoció como la mujer talentosa y maravillosa que es. Destacó su profesionalismo, su dedicación, su esfuerzo, su constancia, su bondad. Destacó su belleza, su inteligencia, su espíritu. Parecía que, a pesar de la distancia física y emocional, seguía admirándola y respetándola profundamente. Parecía que el cariño, la admiración y el respeto seguían presentes, a pesar de todo. Una de las declaraciones más comentadas, y que generó muchísimos comentarios en las redes sociales, fue cuando le preguntaron sobre el futuro de Ande y sobre su carrera. Kerem respondió con entusiasmo y aseguró que Ande tenía un gran potencial, que era una actriz con un talento innato, y que estaba seguro de que alcanzaría el éxito que merecía. Ella es una mujer increíble, con mucho talento, con un gran corazón, dijo. Es una persona muy fuerte y muy dedicada a su trabajo. Estoy seguro de que le espera un futuro brillante, lleno de éxitos y de satisfacciones. Esas palabras, dichas con tanta sinceridad y con tanto cariño, fueron interpretadas por muchos como un mensaje de apoyo, de buenos deseos, una muestra de que, a pesar de la separación, Kerem siempre estaría ahí para ella, impulsándola a seguir adelante, a perseguir sus sueños, a alcanzar sus metas. Era como decir, Ande, pase lo que pase, siempre te voy a admirar, siempre te voy a apoyar, siempre voy a creer en ti. Además de las entrevistas, hubo otros gestos, otras acciones que revelaron mucho. Por ejemplo, Kerem nunca borró las fotos que tenía con Ande en sus redes sociales. A pesar de que muchos famosos, al terminar una relación,
optan por eliminar cualquier rastro de su pasado. Kerem mantuvo las fotos intactas, como un recordatorio de los buenos momentos que vivieron juntos, de la importancia que Ande había tenido en su vida, y de los sentimientos que aún guardaba en su corazón. Era como decir, esta historia fue importante, fue real, y yo la valoro. Otro gesto significativo, que demostró su madurez y su respeto, fue la forma en que Kerem respondió a los comentarios de los fans. Siempre se mostró amable, respetuoso y agradecido con ellos, incluso cuando le preguntaban sobre Ande. Nunca los ignoró ni los evitó. Al contrario, les agradeció por su apoyo, por su cariño, y les pidió que respetaran su privacidad y la de Ande, entendiendo que la situación era delicada y que merecían respeto. En lugar de evadir las preguntas incómodas, Kerem siempre respondía con educación, con calma, con respeto. Era como decir, entiendo su curiosidad, entiendo su cariño por nosotros, pero por favor, respeten nuestra privacidad y nuestros sentimientos. Todos estos detalles, todas estas pequeñas pistas, nos dan una visión más completa del mensaje secreto de Kerem. No se trata de una declaración explícita de amor o de arrepentimiento, sino de una serie de gestos y palabras cuidadosamente pensadas que revelan su respeto, su admiración, su cariño y su apoyo por Ande. Es un mensaje que nos habla de la importancia del amor, del respeto, del crecimiento personal, de la madurez emocional, incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. Es un mensaje que nos hace llorar, no solo porque nos recuerda la belleza y la fragilidad del amor, sino porque nos muestra que, a pesar de las dificultades, siempre podemos encontrar una forma de expresar nuestros sentimientos, de honrar a las personas que amamos, y de seguir adelante con la frente en alto. Es un mensaje que nos enseña que el amor verdadero, aunque termine, deja una huella imborrable en nuestras vidas, y que podemos aprender de cada experiencia, incluso de las más dolorosas. Pero hay más, amigos. No podemos olvidar el contexto en el que se dieron estas declaraciones y estos gestos. La industria del entretenimiento turca es muy particular, con una fuerte presión mediática y un constante escrutinio público. En ese entorno, la forma en que Kerem manejó la situación fue admirable. Mostró una gran madurez, una gran sensibilidad y un gran respeto por Ande. No se dejó llevar por la polémica, no buscó el morbo, sino que optó por la discreción, por la elegancia, por la sinceridad. En un mundo donde las rupturas sentimentales suelen ser explotadas, donde la vida privada de los famosos se convierte en un circo mediático, Kerem supo mantener la compostura, supo proteger la intimidad de Ande, y supo expresar sus sentimientos de una forma auténtica y respetuosa. Y, por supuesto, no podemos olvidar el legado que dejaron en Love is in the Air. La química entre Serkan y Eda, la forma en que se miraban, la forma en que se amaban, la forma en que superaban los obstáculos, todo eso caló hondo en el público, y nos hizo creer en el poder del amor, en la fuerza de los sentimientos, en la posibilidad de encontrar la felicidad. Kerem y Ande nos regalaron un cuento de hadas moderno, una historia de amor que nos hizo soñar, que nos inspiró, y que nos demostró que, a pesar de las adversidades, siempre hay esperanza. Y, aunque su historia de amor en la vida real haya llegado a su fin, el cariño y el respeto que se profesan, y que Kerem ha demostrado a través de sus palabras y de sus acciones, es un testimonio de que el amor verdadero puede trascender cualquier barrera. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? El mensaje secreto de Kerem Bürsin a Hande Erçel es mucho más que una simple declaración. Es un testimonio de amor, de respeto, de admiración y de buenos deseos que trasciende el final de su relación. Es un mensaje lleno de madurez, de crecimiento personal, de apoyo incondicional. Es un recordatorio de que el amor verdadero deja una huella imborrable en nuestras vidas y que, incluso cuando termina, puede seguir siendo una fuente de inspiración y de crecimiento personal. Es un mensaje que nos enseña que, aunque las cosas no salgan como esperábamos, siempre podemos encontrar la forma de expresar nuestros sentimientos, de honrar a las personas que amamos, y de seguir adelante con la frente en alto.
Es un mensaje que nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es una experiencia valiosa, y que podemos aprender de cada una de ellas. Es un mensaje que, en definitiva, nos invita a creer en el amor, en el respeto, en la amistad, en la posibilidad de un futuro lleno de éxitos y de satisfacciones. Un mensaje que nos dice que, aunque el camino no sea fácil, siempre hay una luz al final del túnel, y que, con madurez, con respeto y con cariño, podemos superar cualquier obstáculo. Así que, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Les conmovió tanto como a mí? ¿Qué opinan sobre el mensaje de Kerem? ¿Sintieron la emoción que yo sentí al analizar cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos? Me encantaría leer sus comentarios. No duden en dejar sus opiniones, sus reflexiones, sus preguntas y sus sentimientos en la sección de comentarios. Quiero saber qué piensan, qué sintieron, y qué aprendieron al escuchar esta historia. Compartan sus emociones, compartan sus pensamientos. Construyamos juntos una comunidad de fans que se apoyen y que se entiendan. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que, al igual que ustedes, son fans de Kerem y Hande, de Love is in the Air, y de las historias de amor que nos hacen suspirar. Y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo, porque aquí les traemos lo mejor del mundo del espectáculo. Activen la campanita para no perderse nada. Prepárense para más análisis, para más emociones y para más sorpresas. Y, para finalizar, quiero agradecerles por su tiempo, por su atención, por su cariño. Gracias por acompañarme en este viaje emocional, por compartir sus sentimientos, por construir esta comunidad de fans que tanto me llena de orgullo. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Hasta la próxima, queridos amigos y amigas. Y recuerden, el amor siempre deja una huella.